Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal en donde caminamos juntos al ritmo de la iglesia, con el corazón de la iglesia. Hoy de manera particular tenemos un programa espectacular. Hablamos precisamente del corazón de la iglesia, de la Eucaristía, de lo que esto significa para nosotros como personas de fe. Estamos en diferentes partes del mundo viviendo procesos de enriquecimiento, de formación y de, ¿por qué no?, de enamoramiento más de Jesucristo vivo, real, verdaderamente presente en la Santa Eucaristía. En Estados Unidos acabamos de terminar este largo proceso que concluyó precisamente con el Congreso Eucarístico Nacional y nos estamos preparando ya en muy poco tiempo para en Ecuador vivir el Congreso Internacional. Así es que estamos en medio de un reavivamiento eucarístico tan necesario para nuestros tiempos. Para esto nos vamos a quedar en Latinoamérica. Primero que nada nos vamos a ir hasta Colón, en Panamá, para darle la bienvenida al Padre Teófilo Rodríguez. Padre Teófilo, qué gran alegría tenerlo con nosotros aquí en Perspectiva Católica. Muchas gracias, que el Señor le bendiga, y también para mí es una alegría, pues porque EWTN para mí también es una experiencia de fe de hace muchos años. Así es una experiencia de fe que compartimos juntos y que precisamente hoy, esperamos en Dios, vamos a enriquecer conociendo un poco más de la Eucaristía, corazón de la iglesia, y continuamos un poco más hacia el sur. Nos vamos a ir hasta el Quito, hasta Ecuador, para darle la bienvenida a Alex Panamito. Alex, bienvenido a Perspectiva Católica. Muy buenas, muchas gracias. Es un placer, es un gusto poder estar aquí en EWTN, en este programa tan interesante y tan bonito que nos lleva nada más y nada menos que al corazón de la iglesia. Qué bonito. Gracias por la invitación. Así es, gracias a ambos. Padre, quería comenzar reflexionando y hablando un poco. Hay un pasaje bíblico, bueno, obviamente, ¿no? Como toda la palabra de Dios, pues todo es muy enriquecedora, toda verdad nos acerca más al Señor, como bien se lo dice Pablo a Timoteo en una de sus cartas. Pero, Padre Teófilo, quería partir desde los discípulos de Emaús, desde estos hombres que, bueno, se encontraban tristes en el camino. Jesús sale a su encuentro, comparte con ellos, pero hay una parte maravillosa que dice: lo reconocieron al partir el pan. Y aquellos hombres que iban cabizbajos, que le habían dicho a Jesús: pues quédate con nosotros porque se hace tarde, después de este reconocer a Jesús al partir el pan, se lanzan, se les olvida que era noche y se les quita el miedo de la noche. Entonces, Padre, la importancia para nosotros como creyentes, la importancia que tiene reconocer a Jesús en este encuentro, Padre. Bueno, yo creo que lo más importante en el texto de Lucas es esa manifestación de una catequesis realmente que recoge ambos aspectos propios de la Eucaristía. Primero, la liturgia de la palabra. Es importante porque ellos mismos expresan: no ardían nuestros corazones cuando nos explicaba la Escritura, y esa preparación termina con un hecho muy elocuente. Es decir, es muy raro que una persona que ha sido invitada sea el que parta el pan, lo cual estamos hablando de una liturgia eucarística, y lo reconocieron en la fracción del pan. Ahí Jesús desaparece, pero es para enseñarnos a nosotros la importancia de estos dos elementos fundamentales en la presencia real: la palabra, que hace arder nuestro corazón, y luego la recepción de ese pan de vida que es el mismo Cristo. Es lo que quiere en todos los momentos que nos encontramos con Él en la celebración eucarística. Y que precisamente, Alex, como bien lo dice el Padre, pues tiene estos dos aspectos, ¿no? Y que a veces, pues en este mundo posmodernista, tan carrereado, tan correteado, tan aprisa, a veces pues asistimos a la Santa Misa y bueno, ya estamos viendo el reloj porque tengo otras 10 actividades que hacer aparte de estar en misa. Entonces, Alex, la importancia de, como dice el Padre, bueno, tomarnos el tiempo, porque llegar al corazón de la iglesia, a la Eucaristía, pues es hasta cierto punto una catequesis y un proceso, ¿no? Claramente, es una
es muy importante, ¿no? Es muy bonito, ¿no? El prepararse, ¿no? Como tú decías, a veces vemos el reloj y vamos a prisa porque la vida nos lleva así, ¿no? Hay muchas cosas que hacer y tal. Pero la preparación para este encuentro con el Señor es lo más importante que podemos hacer todas las veces que asistamos a la Santa Misa. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo verdaderamente ese mandato de Jesús, que lo dijo en la víspera de su pasión, ¿no? Haced esto en conmemoración mía. Entonces, de ahí la importancia de esa preparación, de ese prepararme yo espiritualmente para ese encuentro con Jesús, porque realmente está vivo, presente, con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad, con su corazón, ¿no? Por eso la Eucaristía es el corazón de la Iglesia, ¿no? Que nos lleva a, a ese corazón de Cristo directamente en 30 minutos o en 40 minutos, lo que dure la celebración. Exactamente, una misa dominical, ¿no? Una hora o un poquito más de una hora y a veces hasta se nos hace un poco largo. Padre, volviendo a esta reflexión que partíamos desde el Evangelio de Lucas, como iglesia y como para nosotros hoy creyentes del siglo XXI de nuevo, ¿no? Pues a lo mejor con una perspectiva, con una manera de ver el mundo diferente. ¿El mensaje ha cambiado de aquel primer mensaje de Jesús a sus discípulos y luego a estos dos hombres en camino a Emaús? ¿Es un mensaje diferente? ¿Sigue siendo el mismo mensaje? Recuerden que la palabra de Jesús es eterna porque Él es la palabra encarnada y esa palabra nunca pierde vigencia, por lo cual es muy importante el despertar en nuestra conciencia. El Papa Francisco constantemente invita a los católicos a la lectura del Evangelio, a meditar la palabra, porque ese es Cristo, Cristo realmente es la palabra. Pero al mismo tiempo, la participación en los sacramentos, en la vida sacramental, que es lo que nos lleva a la santidad. Y de esos sacramentos, pues el corazón, como estamos hablando aquí, que es el corazón de Cristo. Cuando Jesús se manifestó, bueno, ya en las revelaciones privadas, que no son dogmas de fe, pero sirven para nuestra experiencia religiosa, a Santa Margarita le muestra su corazón. Pero ese corazón no es solamente un órgano vacío. Ese órgano del corazón realmente para nosotros es la presencia que Dios nos da todo su amor. Por eso pudiéramos hablar del corazón eucarístico de Jesús, porque realmente se dona a Jesús con amor. Y lo dice la palabra, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida. Y la Eucaristía es sacramento de vida, y de vida que transforma, y de vida que nos hace participar desde ya en la gloria de Dios. Y padre, quería continuar con usted porque menciona algo que es central, ¿no? Y bueno, que es el título del programa de hoy. Hablamos de la Eucaristía, corazón de la iglesia, no hablamos de la Eucaristía, mente de la iglesia, ¿verdad? O hígado de la iglesia, no sé yo. Estamos hablando de manera particular por la importancia que tiene como corazón, ¿no? Como este lugar en donde el amor de Dios se derrama, desde donde el amor de Dios se derrama. Entonces, la importancia, padre, de reafirmar este aspecto, que la Eucaristía es el corazón de la iglesia. Sí, no, nosotros no estamos inventando nada, al contrario. Primero el fundamento bíblico, porque todo lo que tenemos nosotros como dogma o en magisterio, que se sintetiza en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1407 nos dice con claridad, la Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la iglesia, pues en ella Cristo asocia a su iglesia y todos sus miembros a su sacrificio de alabanza, acción de gracia, ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Entonces es el amor desbordante de Jesús y por eso asociamos esto en el momento en que Cristo permite, ya muerto, pero permite, porque todo lo ocurre en el plan perfecto de Dios, que su corazón fuese traspasado y salió sangre y agua. Juan, que escribe el texto, añade a eso que está unido en el momento, porque ellos ahí podrían entender después que la relación en la cena pascual, en el momento en que Cristo reparte el pan, no tienen todavía conciencia
de que es su sacrificio, de que ya no es un animal, sino él mismo, donándose, y que se corona, como dijimos, en el momento de la cruz. Y el que lo vio da testimonio, Juan, y él sabe que su testimonio es verdadero. Pudiéramos decirlo de esta manera, aunque pueda sonar un poco muy fuerte, pero es así. Nos comemos el corazón de Jesús. Y aquí entra otro elemento que, aunque tampoco nosotros necesitamos experimentar, cuando se han hecho los exámenes, las investigaciones de las hostias sangrantes, siempre en cualquier lugar donde hay evidencia de estos milagros, es el corazón, el miocardio de un corazón. Pero no tenemos necesidad de que la ciencia nos confirme esto, porque la Eucaristía es eminentemente un acto de fe. Creemos que verdaderamente Jesús está allí y que se dona a la iglesia en cada Eucaristía. Y que precisamente, Alex, continuando, ¿no?, con esta maravillosa reflexión que nos hace el Padre, precisamente es quizás uno de los más grandes retos de nuestra actualidad para las personas de fe, para los católicos, para los creyentes, ¿no? Que a veces, tal vez influidos por a veces demasiada objetividad, queremos tratar de entenderlo todo, ¿no? Queremos que se nos explique hasta el detalle y a veces no permitimos ese espacio para la fe, para creer en fe y reconocer lo que, como el Padre ha venido diciendo, Alex, y que es muy importante, ¿no? Nuestra fe es continua. No es que de repente se nos ocurrió o salió un padre de la iglesia o un papa y nos dio una nueva enseñanza y la tomamos de ahí. No, necesitamos creer en fe porque la iglesia siempre lo ha hecho así, ¿no, Alex? Sí, eso es muy interesante porque la fe es algo, es una semilla sembrada por el Señor, ¿no?, en el alma. Y esa fe la tenemos que ir alimentando y a medida que vamos conociendo al Señor, va creciendo y va aumentando en nuestro corazón. Cuando el Padre hablaba sobre el corazón, ¿no?, podemos decir que en el corazón nacen los sentimientos más profundos, más íntimos, ¿verdad?, de un corazón humano. Pues de la misma forma, con sencillez, Jesús nos da el mayor sacramento de una forma humilde, dándosenos, donándosenos, compartiéndose a nosotros por medio de la Eucaristía, de su corazón mismo, realmente presente allí. Qué bonito, ¿no?, que como el apóstol que descansó en su pecho, nosotros también podamos hacer este gesto, ¿no?, de descanso en el corazón de Jesús, que es la Eucaristía. Y ahí descansamos verdaderamente como el apóstol. No necesitamos ir a haber vivido en el tiempo de Jesús para poder descansar en él. Hoy, ahora, en la actualidad, como decíamos, ¿no?, podemos descansar. Y ahí nuestra fe se va avivando, nuestro corazón también humano se va llenando de esa presencia de Dios y de ese amor de Dios. Por eso es algo como muy especial, ¿no?, que es lo profundo, la Eucaristía, lo profundo, el corazón, ¿no?, que Jesús se nos da de esa manera. Ya no alimenta como hacía físicamente, ¿no?, cuando Él estuvo aquí en la tierra a multitudes, sigue alimentando a multitudes por medio de la Eucaristía, donándosenos y haciéndose pan para nosotros, alimento de vida eterna. Alex, me quedo contigo porque has mencionado una imagen que te soy honesto, yo no lo había visto así, que mencionas esta parte tan linda del Evangelio, ¿no? Es el discípulo amado reposado en el corazón de Jesús y como bien lo dices, ¿no? Pues cuando recibimos la Eucaristía estamos literalmente haciendo esto. Entonces también, Alex, podemos decir que hoy seguimos teniendo la necesidad de abrir nuestro corazón al Evangelio. Claro, porque por medio de la Eucaristía, de la Santa Misa, está presente por medio de la liturgia de la palabra Cristo también. Entonces, nuestro corazón no solo se llena por medio del sacramento de la Eucaristía, sino que también se llena por medio de la palabra de Dios. Nuestro corazón, cuando leemos un salmo y cuando respondemos, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, me viene a la mente, ¿no? Nuestro corazón se está llenando de esa palabra de Dios. O cuando escuchamos el Evangelio, cuando Jesús, pues, esta imagen tan bonita, ¿no?, se encuentra con los discípulos de Maús y ellos lo reconocieron al partir el pan. De la misma manera, nosotros, en la palabra de Dios,
lo reconocemos a Jesús presente, vivo, se actualiza nuestra fe, se actualiza la vida de Dios en nuestras almas. Es un misterio que no porque sea misterio sea oscuro o incomprensible, sino que es un misterio grandioso, profundo, ¿no? De vida, que tenemos que vivirlo. Sí. Exactamente, es un maravilloso misterio y que, Padre, este misterio también se vive, obviamente, ¿no? Se vive en muchas acciones y dentro de estas muchas acciones, Padre, un poquito hablando de la importancia de compartir el pan en general en la salvación. Lo vemos en diferentes momentos de la historia de la salvación, que es el maná que baja del cielo, es Abraham que recibe a aquellos hombres a comer con él. Es decir, hay una constante invitación a compartir el alimento, a estar cerca. Entonces, Padre, háblenos un poco acerca de este aspecto tan maravilloso que a veces se nos olvida, que como creyentes estamos llamados a compartir la mesa. Claro. El capítulo 6 de San Juan, que para mí es uno de los textos más hermosos, bueno, todos son hermosos, pero Jesús habla precisamente de que es el pan vivo bajado del cielo. Y el pan es precisamente para compartir. Es más, Jesús, como el mejor pedagogo que ha existido, cuando está con los discípulos y la multitud que lo seguía, y tenía él, pues después de una larga prédica, sintió la compasión porque estaban sin comer y pregunta si había algo para darles a ellos. Y pues pocos panes y algunos peces. Fue suficiente. Jesús hizo el milagro de la multiplicación. Pero eso no es más que una preparación para lo que haría después Jesús. Porque así como ellos comieron y después viene todo el discurso del pan de vida, y cuando ya Jesús habla de que había que comer su cuerpo, había que beber su sangre, algunos se escandalizan y se fueron, porque esas palabras son muy duras. ¿Quién puede creer esto? Jesús no sirve para políticos, porque los políticos no dejan que los adherentes se le vayan, ¿verdad? Jesús es la palabra viva, encarnada. Y le pregunta a los que se quedan, ustedes también se quieren ir, como diciendo, no voy a cambiar el discurso, o lo creen o no lo creen, pero también para enseñarle a sus discípulos que cuando Él haría el milagro de la transustanciación del pan y del vino en su cuerpo y en su sangre, es para que al mismo tiempo nosotros, receptores de ese pan, de esa sangre que comemos en cada Eucaristía, es para donarnos a los demás, es decir, ser otro Cristo, como lo diría el apóstol San Pablo. Yo creo que Pablo dijo esa frase en un contexto eucarístico: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso debería decirlo cualquier católico, que cuando nosotros somos conscientes de esa presencia real, ya no eres tú, sino Cristo en ti. Te has transfigurado en Cristo. Y eso es lo que nos lleva a entregarnos a los demás, al servicio, las obras de misericordia. Y Padre, lo escucho y me quiero quedar con usted porque me vino a la mente una imagen, todos los que en algún momento hemos tenido la bendición y la oportunidad de dar catecismo, sobre todo a niños, ¿no? Cuando uno les está explicando esta parte, invariablemente siempre habrá un niño que pregunta, ¿no? Levanta la mano y dice, cuando hablamos de recibir el cuerpo de Cristo, y más de un niño levantará la mano y la pregunta es divina porque dicen, ¿cuánto tiempo se queda Jesús conmigo? Y dice uno, bueno, wow, qué pregunta tan interesante. Y es que me viene a la mente ahora mismo que usted nos los está diciendo, ¿no, Padre? Es Jesús que se queda con nosotros y así como el niño pequeño que no alcanza a comprender, pero que entiende que es Jesús, Padre, pues es la pregunta, ahora se la hago yo a usted. Como si estuviéramos en el catecismo. ¿Y cuánto tiempo se queda este pan de vida con nosotros, Padre? Depende de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, porque es el hecho de creer de verdad. Recuerden que San Pablo era un hombre, antes de convertirse, pues ya conocemos su historia, perseguidor, enemigo de la fe, hasta que tiene ese encuentro transformante. Y esa palabra que acabo de decir, transformante, es lo propio de la Eucaristía. O sea que la Eucaristía no es solamente la recepción por rutina, sino que tenemos cada día que preguntar qué efecto transformante está teniendo en mí la recepción eucarística. Sabemos que, obviamente, cuando partamos de este mundo, al encuentro de Cristo,
vamos a compartir su propia herencia, lo dice la palabra de Dios. O sea, seremos otro Cristo. De manera que el Padre quiere ver en nosotros la figura de Cristo en nosotros. Y eso es el milagro eucarístico, que solamente en el cielo vamos a poder comprender la magnitud, la grandeza, porque es un acto de fe. Y lo creemos porque Jesús no es hombre para mentir. Y lo que Él dice no cambia el discurso y de verdad está presente. Y esa experiencia transformante nos lleva a lo que nosotros tenemos en la iglesia. Muchos santos y santas que creyeron en este don. Y por eso son santos, porque creyeron firmemente en el misterio eucarístico. Exactamente, creer en este misterio eucarístico y que no está lejos del alcance de nosotros, Alex, así como el Padre nos lo acaba de decir y lo veíamos, ¿no? Es decir, no es algo inalcanzable o que está pues para solo unos cuantos. Todos nosotros estamos llamados a dar ese paso en fe, a formarnos, a escuchar el Evangelio y a creerlo. Alex, a manera personal, ¿cómo ha sido tu desarrollo, tu entendimiento de la Eucaristía como el corazón de la iglesia? Porque no sé, te pasó a ti igual que a mí, pero a mí pues me tomó un tiempo, no fue algo que entendí de inmediato y dije, oh, ya lo comprendí. Al contrario, hasta hoy en día es un proceso en el que sigo creciendo, sigo maravillado, sigo enamorándome y sigo a veces no acabando de entenderlo. ¿Cómo ha sido para ti, Alex, todo este proceso? Pues es un descubrimiento realmente, ¿eh? Es dejar que Dios entre en tu alma y Él utiliza muchas veces personas, medios, una homilía de un sacerdote, una entrevista, lo que sea, para que tú le vayas conociendo. Para mí realmente ese encuentro con Jesús, con el corazón de Jesús, ¿no? Ha sido en la Eucaristía, en el sagrario, podemos decir, ¿no? Cuando vamos a la iglesia y tenemos pues esa disposición de rezar, de orar, de estar con Él, de, de pedirle cosas, pero también a veces existe necesidad de quedarte en silencio y de no decirle nada, simplemente de mirar a Jesús, porque el corazón, tu corazón humano, te lleva a Él. Entonces, es una experiencia como que, ¿cómo te diría yo? Para mí, o sea, es algo muy sencillo, no es que escuches nada, ni que, sino que es como que toda tu voluntad, todo tu corazón, todo tu ser, como que se va dirigiendo al Señor por medio de un acontecimiento, de un hecho, de una experiencia, de un retiro, no sé, llámalo como quieras, pero es un encuentro con Jesús, un encuentro con Él en la Eucaristía. Esos ratos de oración que muchas veces buscamos, ¿no? Para acompañar a Jesús y para adorarle realmente presente en la Eucaristía, pues es lo que te va ayudando a descubrir y a llenarte más y a tener más sed de Él. Oye, Alex, Luego, y te escucho y una palabra que me da vueltas es tener esa disposición, ¿no? Porque claro, vamos a necesitar la formación, vamos a necesitar ir descubriendo y como dice el padre, irnos transformando. Pero Alex, la importancia de entrada, si no entiendo más nada, tener disposición, ¿no? claro, tener una disposición, una inquietud, digamos, ¿no? Para encontrarnos con Jesús, porque es un encuentro, así como Jesús se les apareció a los apóstoles después de su pasión, muerte y resurrección. Jesús hoy, realmente, que está vivo, presente en la Eucaristía, se presenta a nosotros, no físicamente. Y entonces es una disposición, ¿no? De nuestra alma a ese encuentro con el Señor. Es un trabajo, claro, que no es fácil, ¿no? Ni de un día para otro, pero sí que es interesante, ¿no? Antes hablábamos de la catequesis de los niños, ¿no? Es el momento ahí donde podemos sembrar en esos niños, jóvenes, adolescentes, pues esa inquietud de hablarles, ¿no? De que ellos se encuentren con el Señor, porque ahí está la fuente de vida en la Eucaristía.
Y que precisamente es una fuente de vida que está ahí para todos nosotros y que Padre tiene el aspecto, lo hemos mencionado, pues la formación, el compartir, ¿verdad? Del estar cerca del Señor, pero también, Padre, la importancia de este corazón de la iglesia precisamente se basa en eso, Padre. La importancia también de la iglesia como transmisora, como portadora, como la que nos lleva y nos acerca a Jesús por medio de la Eucaristía, Padre. Sí, en la primitiva iglesia había una frase muy hermosa: no, sin la Eucaristía no podemos vivir. Porque los primeros cristianos, y no quiero decir que todavía muchos no tengamos ese mismo sentir, ¿no? Porque Ale decía algo muy bonito del sentido de la respuesta, de un amor, porque el amor que es Cristo solo desea ser amado. Y no solamente nos encontramos con Él en los momentos en que vamos a la misa. El Señor ha querido permanecer con nosotros cuando Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. A mí no me cabe duda de que Jesús estaba hablando de que se iba a perpetuar en la presencia eucarística. Cuando vamos al Santísimo, es la presencia de Jesús real, no es un cuento. Y nosotros lo creemos. Y porque Él lo prometió: estaré con ustedes. Estaba hablando de esa presencia eucarística para que pueda ser adorado, reparado, amado. Porque hay hoy, desgraciadamente, mucha gente en el mundo que comete sacrilegio, blasfemia, ofensas al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús. Y por eso los que le amamos debemos también pedir por aquellos que no creen, que no aman a Jesús. Esa es nuestra vocación, orar también por los que no comulgan con nosotros. Como cristianos católicos no podemos tener odio con ningún enemigo. Al contrario, Jesús nos exige amar y amar a los enemigos. Y eso lo vamos descubriendo en la Eucaristía, porque Jesús murió por los suyos, pero por todos también, por todos. Y tenemos que darle una muestra de nuestro amor. Y Padre, continuando con esto que usted mencionaba, es decir, podemos asistir a la iglesia en cualquier momento, solo tenemos que ir cuando se celebra la Santa Misa, porque a veces podemos pensar, bueno, es que yo no tengo espacio en la iglesia, o solo es pues porque tengo que ir una vez a la semana, o realmente podemos participar en la iglesia, ¿verdad? Es que lo propio es eso. Si nosotros creemos que en cada iglesia que hay un tabernáculo, es decir, eso significa que hay presencia. Y la iglesia siempre en los templos ponen, cuando está el Santísimo, pues una luz que dice: aquí hay presencia. Y hay tantos lugares abandonados. Nosotros hacemos citas para ir a cualquier lugar, que no está mal, tenemos responsabilidades, pero la mayor responsabilidad siempre es Dios, lo primero. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y si pudiéramos cuantificar cuánto realmente, por lo menos un día a la semana, aparte del domingo, visitar a Jesús sacramentado, compartir con Él. Los jueves eucarísticos, que son todos los jueves donde se hace la exposición y la bendición con el Santísimo, son gracias que también contribuyen a nuestra santificación. Y invito a los oyentes a que no dejemos a Jesús solo, que tengamos oportunidad de visitarle en el Santísimo Sacramento. Así es una gran invitación, lo decía Alex hace un momento, pues tenemos que tener la disposición a ir, y ahora lo reafirma el Padre Teófilo, esta invitación a simplemente acercarnos. Alex, 30 segundos antes del break, ¿qué necesitamos para estar frente a Jesús sacramentado? Lo dijiste hace un rato, pero quiero que lo repitas antes del break. Necesitamos disposición. Necesitamos, diría yo, un corazón sencillo. Como por ejemplo me viene a la imagen cuando somos pequeños o cuando vemos a un niño pequeño que se cae, entonces mira a su padre, que sabe que su padre lo va a levantar y lo va a poner lo va a coger entre sus brazos y lo va a sentar en sus rodillas. Esa misma disposición tenemos que tener nosotros delante de la Eucaristía, delante del sagrario, que está Jesús vivo. Pues ir delante de Él como un niño para sentarnos en sus rodillas y para descansar en su corazón. Pues con esta imagen, con esta invitación a tener esta disposición de ser como niños ante Jesús, vamos a tomar una pequeña pausa. Recuerde
quiere conectar con nosotros, algún comentario, algún tema en particular que le gustaría que desarrolláramos, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Gracias a todos los que ya le dieron like y nos siguen en nuestra página de Facebook. Por favor, siga compartiendo nuestro contenido. Nos encuentra como Perspectiva EWTN, y a los que les gusta el podcast, estamos en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Hoy en Perspectiva, hablando acerca de la Eucaristía, corazón de la Iglesia. Tenemos al padre Teófilo Rodríguez desde Colón, Panamá, y Alex Panamito desde Quito, Ecuador. Hemos tenido una primera media hora realmente llena de mucho pan de vida, con una invitación al final de Alex de, bueno, pues tengamos la disposición, y como decía el padre, pues la iglesia está ahí para nosotros, ahí está Jesús esperándonos. Y esto va de la mano con varios procesos, varios reavivamientos eucarísticos que se están dando en diferentes partes de Estados Unidos, del mundo, perdón. Aquí en Estados Unidos precisamente acabamos de terminar nuestro reavivamiento eucarístico y hay mucho más que hacer, pero también Alex, Quito, Ecuador, se prepara ya pronto. Estamos ya muy cerca de este Congreso Internacional Eucarístico. También eres parte del equipo de trabajo que lo está planeando y que sabemos que vendrán muchos y muchos hermanos a compartir en este encuentro. Háblanos un poco de cómo van las preparaciones, en dónde estamos, cómo se sienten ustedes. Sí, la verdad que es un momento muy especial para la Iglesia Universal, para la Iglesia de Quito también, porque es el sitio donde será la sede del Congreso Eucarístico Internacional. Entonces, es muy bonito porque la Iglesia, como dispensadora de todas las gracias, busca siempre reavivar ese fuego y ese amor por la Eucaristía. Entonces, cualquier persona de cualquier raza, de cualquier cultura, se tiene que encontrar con Dios, ¿no? Y esa es la misión de la Iglesia. El Congreso Eucarístico Internacional es una oportunidad donde la Iglesia Universal se reúne en una iglesia local, en este caso Quito, para dar culto a la Eucaristía. Es un momento especial, ¿no? Porque no existen fronteras, ni de cultura, ni de lenguas, ni de ningún tipo de diferencia social. Por eso el lema del Congreso Eucarístico es muy bonito, muy interesante, ¿no? Fraternidad para sanar el mundo. Ustedes son todos hermanos. La Iglesia, en este caso, nos reúne para que, buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, nos unamos como verdaderos hermanos, hijos del mismo Padre. Y ahí nos encontramos, ¿no? En esta meta, en esta propuesta que nos ha hecho la Santa Sede de ser sede del Congreso Eucarístico. Ahí es una organización muy amplia, muy grande, es un reto muy importante y que creo que lo vamos a cumplir con la ayuda de Dios, a llevarlo a cabo, ¿no? A nivel de todos los parámetros que se presentan, ¿no? De logística, de comunicación, en fin, tantas cosas que se tienen que preparar y desarrollar. Entonces, bueno, el Congreso se va desarrollando y ya queda muy poco. Quedan 70 y pocos días, creo. No he visto el calendario, pero quedan muy poquitos días para este momento. Así es, un momento que la Iglesia, como bien lo dices, la Iglesia Universal y obviamente de manera particular la Iglesia en Latinoamérica espera con mucha alegría, ¿verdad? Este poder reunirnos precisamente, ¿no? En fraternidad para sanar el mundo por medio de este encuentro con Jesucristo, por este encuentro con la Eucaristía. Y Padre, precisamente haciendo eco a esto y a lo que mencionaba yo de algunos procesos de reavivamiento. Padre, ¿por qué cree usted que algunas iglesias locales, y por qué no también, ¿verdad?, a la Iglesia Mundial, estamos viendo la necesidad de reavivar ese fuego y ese amor por la Eucaristía? Pues sencillamente porque la Eucaristía es el centro de la fe, el centro de la vida de la Iglesia. Como dije antes, la frase famosa de los primeros cristianos, sin la Eucaristía no podemos vivir.
Es como decir, sin Cristo no podemos tener vida, porque Él es la vida y nos la da en cada sacramento, pero de manera muy particular en la Eucaristía. Yo quisiera permitirme leer un poquito uno de los textos más antiguos que precisamente lo da San Pablo sobre la Eucaristía, 1 Corintios capítulo 11 y siguiente. Me permito, por favor, porque creo que es muy importante para lo que estamos dialogando aquí. Porque yo recibí lo que también transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y dando gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que será por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y de la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, diciendo, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo beban, hacedlo en memoria mía. Es palabra de Dios. San Pablo, como sabemos, no estuvo la noche en que se instituyó la Eucaristía, pero recibe la tradición y a su vez la transmite a sus discípulos para que vean cómo a lo largo de los siglos esto no ha perdido vigencia. Al contrario, hay que reavivar más el sentido de pertenencia como iglesia y del tesoro más grande que tiene nuestra iglesia, Jesús Eucaristía. Y eso no podemos nosotros silenciarlo. Por más que haya una relación, diríamos, de un mundo que está en negación de Dios, en apostasía, pero también tenemos la certeza de que al final Cristo reinará en toda la humanidad como pan vivo bajado del cielo. Qué bonitas palabras que nos refieren, ¿no?, a esa invitación constante y que precisamente, ¿no?, Pablo en otros momentos, en otras cartas lo dice, ¿no? Recuerdo en la carta a los Romanos, transfórmense a partir de una renovación interior para que sepan lo que es bueno, lo que es perfecto, lo que le agrada a Dios. Y luego, Alex, más adelante también, como lo refería yo al principio, ¿no?, pues Pablo le da un consejo, le da varios consejos, ¿verdad?, al joven Timoteo, del cual dice, pues es como un mismo corazón, pero le dice, si me demoro, si me tardo, ve a la iglesia que es baluarte y pilar de la verdad. Es decir, Alex, también la invitación a, ¿por qué no?, a tener la humildad de someternos a la iglesia hoy en un mundo que a veces nos pone y nos hace que choquemos contra la iglesia misma, ¿no? Claro, porque parece como que la iglesia va a contracorriente. Pero no es que la iglesia vaya a contracorriente, es que el mundo va a contracorriente. Entonces se chocan. Ahí hay un choque que desgraciadamente, pues por el consumismo, por lo que sea, los cristianos pues hemos perdido, ¿no?, esa verdad de lo que la iglesia nos enseña. Entonces, pues efectivamente, con humildad, reconocer de que la iglesia es la dispensadora de las gracias, ¿no?, de la gracia, de la vida de Dios, y que ella es la que nos guía por el camino seguro. Aunque el mundo vaya a contracorriente con modas, con nuevas ideologías, con, no sé, ¿cómo lo podemos llamar? Con todo lo que vemos en todas las partes del mundo, pues la iglesia tiene esa seguridad. Con la iglesia tenemos esa seguridad de que es el camino que nos conduce a la vida eterna. Y de ahí pues la exhortación, ¿no?, de Pablo, de San Pablo a Timoteo, ¿no?, de decir, oye, lo que te marque la iglesia y lo que te diga la iglesia, eso es la voluntad de Dios para ti en ese momento. Oye, Alex, te Y escucho lo mismo para nosotros. precisamente te quería preguntar lo siguiente. Bueno, claro, ¿verdad? Pues para algunos de nosotros, para algunas personas que de pronto pues ya están en este camino de fe, que ya tienen esa disposición, pues puede ser un poco más accesible, no tan difícil el camino, es que nunca va a ser fácil, ¿verdad? Pero de pronto para alguien que todavía está como a la defensiva, que puede decir, oye Alex, pues yo sí creo en el Señor, pues a mí me bautizaron católico, pues yo hice los sacramentos, pero pues el mundo está más apetecible, lo que me ofrece el mundo pues está como más rico. ¿Cuál es el reto aquí y cómo lo afrontamos desde nosotros, desde los que estamos en este camino y desde los que estamos fuera, desde los que a lo mejor no nos atrevemos? ¿Cómo balanceamos esto y dónde quedamos nosotros en todo esto, Alex? Es difícil, pero no es imposible. Yo creo que los laicos
y también la vida consagrada, los sacerdotes, pues claro, tienen su función en la iglesia, ¿no? Y evangelizan. Pero también un laico que vive su vida de fe y que tiene pues ese encuentro con el Señor, que lo ha tenido y que sabe lo que es la verdad, lo que nos manda la iglesia y por donde nos quiere dirigir hacia la vida eterna, los laicos tienen una función importantísima, de verdad, en la evangelización, porque son como ese tejido entre los miembros de la iglesia que van tejiendo y van ahí donde la voluntad de Dios les pone con su ejemplo, con su vida, dando testimonio de lo que es ser iglesia, de lo que significa vivir la vida de Dios, la vida de los sacramentos, la vida de la gracia. Es un reto, es difícil, pero no es imposible. Y por la experiencia, no sé si mucha, poca, pero he conocido casos que, de verdad, en el mundo laboral, yo he estado muchos años en Europa y te encuentras con gente un poco reacia, ¿no? A, a la iglesia, ¿no? Y a los sacramentos y la iglesia por qué ha hecho eso y empiezan, bueno, a sacar cosas a lo mejor fuera de contexto y sin embargo cuando ven en un laico comprometido pues esa respuesta, ¿no? Y esa explicación de todas estas cosas, como que no es que los convenzas, pero como que entra dentro de ellos una inquietud que dice, oye, pero si es que esta persona que es como yo me lo dice y me lo está afirmando y lo está viviendo, es porque realmente es así. Entonces, yo me he encontrado con muchos casos, y lo digo por experiencia, ¿no? De que han cambiado su mentalidad. Entonces, la vida de los seglares, ¿no? De los seglares comprometidos, es muy importante ese trabajo, ¿no? Ahí donde la voluntad de Dios le pone, ¿no? En el trabajo, los estudios, en cualquier lugar. La misión de evangelización es de todos los cristianos. Cristianos somos otro Cristo, ¿no? En medio del mundo. Y tenemos que ser ahí testimonios con nuestra vida y con nuestra palabra. Es ¿Qué, un qué- reto, pero qué- no es imposible. Me robaste la palabra literal, Alex. Eso iba a decir. Y padre, este reto que nos manda Alex, esta invitación que como bien él dice, ¿no? Pues nos incluye a todos porque, bueno, podemos pensar, bueno, pues los que están consagrados a la vida religiosa, ¿verdad? Los sacerdotes, pues ya lo llevan implícito en la misión y en la vocación. Pero, padre, el corazón eucarístico es para todos nosotros y todos estamos llamados a de alguna manera vivir en este corazón eucarístico y con un corazón eucarístico, ¿no, padre? Así mismo es. Mientras te escuchaba y escuchaba a Alex también, no debemos olvidar que la iglesia tiene un sinnúmero de testigos y algunos recientes, por ejemplo, laica como Conchita Armida, para mí una de las místicas más sobresalientes que tiene la iglesia en este tiempo, que entregó su vida por la santidad de los sacerdotes, era laica. Y Carlos Acutis, por ejemplo, ese joven que cómo dedicó su talento y su juventud para dar a conocer a Jesús en la Eucaristía. Entonces, hay testimonio y pienso que este es el tiempo de los laicos, de no tener miedo, de dar razón de su fe y de testificar esta presencia real de Jesús en el Santísimo Sacramento. Entonces, el reto está lanzado y el Papa Francisco en esto ha sido muy reiterativo de la necesidad de dar a conocer con nuestra vida, con nuestro testimonio. San Pablo lo dice con claridad, ¿no? Ay de mí si no anuncio el Evangelio, ay de mí. Y todos estamos llamados, no solamente porque tenemos que montarnos en un púlpito para predicar, sino dar razón de nuestra fe, testimonio, no avergonzarnos de que amamos a Jesús, de que Él nos amó primero y nosotros estamos respondiendo a ese amor con nuestra vida. Que somos pecadores, ciertamente, pero para eso vino, a perdonar a los pecadores y todos están llamados a recibir esa misericordia de Dios que se nos hace presente en la Eucaristía. Y padre, continuando con este tema, algo bueno, ¿no? Que estamos hablando, la formación, es decir, el reconocer en qué momento de mi vida estoy, en qué estado de mi vida estoy, porque
La Eucaristía, la presencia viva y real de Jesucristo que se nos ha dado, que se ha quedado con nosotros, ¿es accesible para cualquier persona? ¿Qué es lo que se nos pide a nosotros, aquellos que libremente aceptamos el Evangelio y lo queremos seguir? ¿Qué se nos pide para poder acercarnos? Como usted lo acaba de decir, Padre, pues con nuestras debilidades, nuestros pecados, todo lo que podemos mejorar para recibir a Jesús. ¿Qué se nos pide? Bueno, la palabra también lo dice con claridad, donde abundó el pecado, sobreabunda la misericordia. Pero es importante que reconozcamos con humildad que fallamos. Y miren, Dios dispuso todo en la iglesia de la manera perfecta. Los sacramentos que tenemos en la iglesia, todos son inspiración divina. El sacramento de la reconciliación no es el sacerdote el que perdona es Cristo, en la persona del sacerdote. Por eso Él nos invita a llevar el mensaje a quienes les perdonen los pecados. Fíjense que el mismo día de la resurrección, Jesús le dice, sopló sobre ellos el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes los retengan les quedan retenidos, como diciendo la potestad. Pero para ser beneficiario de esa gracia es importante que nos reconozcamos pecadores. Y la prueba está que Jesús también perdonó a Pedro, que lo negó 3 veces, y 3 veces le reitera: a pesar de todo, Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres? ¿Me amas? Si Dios nos ama a todos, pero es bueno que yo tenga la humildad de reconocer mi falta, y de esa manera se nos abre el espacio para poder recibir a Jesús sacramentado. Y es que, Padre, continuando con esto, precisamente no es porque para tener una vida eucarística, una vida de encuentro con Jesucristo, pues tenemos que partir también de una vida sacramental. Y aquí es donde a veces, Padre, pues a más de una persona a lo mejor esto de los sacramentos le choca, ¿no? ¿Por qué tengo que cumplir estos requisitos? Pero, Padre, un poco, ¿por qué los sacramentos? Porque los sacramentos son la vida. La vida, como ya hemos estado hablando, pues se corona en la Eucaristía, ¿no? Pero todo, por ejemplo, tenemos que participar de la gracia bautismal, hacernos hijos de Dios. Y ahí hay una promesa muy grande. San Pablo lo dice también, que no solamente vamos a ser herederos, sino coherederos con Cristo. Es decir, que vamos a participar de las prerrogativas, las gracias que Jesús tiene con un cuerpo glorioso. Esa es la resurrección. Y desde ya, y aun cuando se nos borra el pecado original, transitando por la vida, aún tenemos oportunidades de recibir el perdón porque nos manchamos, nos pecamos. Pero Dios siempre está allí para decirnos: vuelve otra vez, como el hijo pródigo, vuelve otra vez, y no nos recrimina cuando ve que hemos decidido volver a Él. Pero después viene otro sacramento importante, recibir esa gracia del Espíritu que nos hace testigos, misioneros, para compartir con los demás el Evangelio. Ustedes se imaginan si todos los confirmados fueran conscientes de ese sacramento. Este mundo ya debería estar evangelizado, porque no estaría solamente de los sacerdotes. Claro. Nosotros no podemos abarcar todo el mundo, pero los laicos son mayoría. Yo creo que estamos en el tiempo del laicado. Y yo creo también en un gran Pentecostés hacia futuro, porque lo necesitamos. Lo necesitamos de verdad, el Espíritu, que es el que nos lleva a ser testigos. Y obviamente después de esto, pues no podemos... ¿Cuál es el centro de toda sociedad? La base de la sociedad es la familia, hoy tan amenazada, por el maligno, porque definitivamente ya lo decía Lucía de Fátima, cuando hablaba que la guerra última no es la guerra que está pasando en estos países, es la guerra contra la familia, destrucción de la familia, y tenemos que luchar contra esto. Y así vemos cada sacramento pues que tenemos en la iglesia. Esos 7 sacramentos son gracias del cielo para nuestra santificación. No podemos decir que diríamos que Dios no se ocupa de nosotros. Todos los recursos para nuestra santificación el Señor nos ha dado en su iglesia. Así es, en su infinita sabiduría, por medio de la iglesia, precisamente, Alex nos pone estos recursos, como bien lo dice el Padre, estos auxilios, y que, Alex, esto va de la mano con lo que tú mencionabas hace solo unos momentos, ¿no?
pues parte desde, en primer lugar, nuestro testimonio, nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir y también nuestra manera de participar en los sacramentos, ¿verdad? Porque de nuevo, podemos pensar, bueno, pues son para la iglesia, para los sacerdotes, las religiosas y ellos, porque bueno, ya están ahí, pero los sacramentos nos involucran y de alguna manera nos llaman a todos, ¿no, Alex? Claro. En los sacramentos se nos da a Dios directamente y los sacramentos quiso Jesús dejarlo en la iglesia como dispensadora de estos sacramentos. Entonces, cuando cualquier cristiano recibe el bautismo, es el mismo Dios que viene a morar en su alma. O sea, es que no nos damos cuenta el significado y el valor, lo que significa, ¿no?, recibir un sacramento. Como decía el padre Teófilo, el sacramento del perdón, ¿no?, el sacramento de la confesión. Es el mismo Jesús el que me perdona, por medio del sacerdote, claro, pero es Jesús el que me perdona. Entonces, las personas cuando, y a todos creo que nos ha pasado, cuando experimentamos ese perdón de Dios, sentimos en nuestra alma paz, como que se vuelve nuestro corazón a Dios. ¿Por qué? Porque es la misma gracia divina, la misma gracia de Dios que está actuando en nuestro corazón. Entonces, es increíble, ¿no?, cómo Dios se nos da por medio de los 7 sacramentos y está como al pendiente de nosotros por medio de aquellos, ¿no?, de los sacramentos. Y mucho más cuando le recibimos en la Eucaristía. Es el mismo Dios que viene a nuestra alma a morar, nos convertimos en un sagrario viviente y Dios se queda en nuestra alma por la vida de la gracia. Por eso la urgencia, ¿no?, y la importancia de recibirlos constantemente y de vivir en gracia. Es una necesidad que tenemos. ¿Por qué? Porque nuestro ser ha sido creado únicamente para Dios, para vivir, independientemente de lo que hagamos. Al final, el camino de la vida es el mismo para todos, termina y nuestro ser vuelve a Dios, al origen. Entonces, tenemos necesidad de llenarnos de esa vida de gracia, de esa vida de Dios por medio de los sacramentos. Aquí en la tierra, como preparación, y en la eternidad con Dios para siempre. Y que precisamente parte de esa preparación aquí en la tierra, pues también implica, ¿por qué no?, estos momentos como comunidad, como iglesia, y entre los muchos que tenemos, gracias a Dios, tenemos el Congreso Eucarístico Internacional en Quito, Ecuador, del 8 al 15 de septiembre. Recuerde, WTN es el canal oficial del Congreso, por ahí nos vemos. Pero nos quedan unos minutitos, pero de nuevo, Alex, volviendo a este tema de esta invitación al Congreso Eucarístico Internacional. Haznos una invitación más a aquellos que a lo mejor se lo están pensando. No falta mucho, pero todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Las inscripciones siguen abiertas hasta agosto, pero hay que irse inscribiendo porque, claro, conlleva mucha organización y mucha logística. Es muy bonito, ¿no?, porque en el marco de los 150 años de consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, pues Quito será la sede del Congreso Eucarístico. Habrá varios eventos, varios momentos donde se reunirá la Iglesia Universal para celebrar el Congreso y para dar culto a la Eucaristía. Empezará con una misa de apertura el día 8 de septiembre, domingo, en el antiguo aeropuerto de Quito, que está en la parte norte de la ciudad. En la explanada de la pista antigua, pues se tendrá la misa solemne donde 2.500 niños de la Arquidiócesis de Quito harán su primera comunión. Entonces será una misa de apertura solemne, bonita, donde habrá pues un evento, un acto bonito, ¿no?, en el que estos niños por primera vez recibirán. Luego, a lo largo de la semana, de lunes a viernes, habrá diferentes ponencias de algunos obispos, cardenales, laicos, religiosos, y expondrán temas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente mundo herido, fraternidad redimida en Cristo, Eucaristía y transfiguración del mundo, la Iglesia sinodal, que ahora nos encontramos en esta época, ¿no? Y, en fin, todo en torno a la Eucaristía y un momento pues importantísimo para vivir todo esto. Luego por la tarde tendremos algunos conversatorios en distintos idiomas donde todos podrán participar. Un encuentro maravilloso de la Iglesia
universal. Y Alex, nos estamos quedando sin tiempo y no quiero irme sin pedirle las últimas palabras y su bendición del Padre Teófilo. No sin antes reafirmar, nos vemos en el Ecuador, todos ustedes aquí en la señal de EWTN, siendo parte de este maravilloso encuentro, de esta oportunidad de estar con Cristo, Eucaristía. Padre, sus últimas palabras y su bendición. Bueno, me alegra mucho, ¿verdad?, que se pueda llevar este congreso y tan importante, no solamente para Ecuador, sino para toda la humanidad, porque Cristo sigue siendo el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Le pido a Él que derrame copiosas bendiciones sobre ese gran congreso y sobre todo los que son oyentes y televidentes de EWTN. Que el Señor les bendiga y les guarde, que muestre su rostro sobre ustedes, les conceda la salud de cuerpo y alma y les conceda la paz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues con esta bendición queremos agradecerles a nuestros invitados y a ustedes. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos perspectivacatólica@ewtn.com. Si ya le dio like y nos sigue, siga compartiendo nuestro material en Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, estamos como Spotify. En Spotify nos encuentra como Perspectiva Católica. Será hasta la próxima, pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.